Bienvenidas, bienvenidos a este documental que nos habla sobre vidas, transformaciones y países, Guatemala, Cataluña. Esperemos que puedan disfrutar entonces historias transformadoras. Hola, soc la Maria i he fet de veu en off en aquest documental, però a més d'això també soc voluntària del projecte Nahual i aprofito per convidar-vos a tots i a totes a formar-ne part i a participar d'aquest projecte. El mètode EFSI va ser creat i aplicat a Guatemala per un grup de persones que creien en la creativitat i la innovació com a eina d'empoderament personal i de reducció de la pobresa. Així, van crear la Escuela de Facilitadores de la Creatividad y la Innovación a l'antigua Guatemala l'any 2003. EFSI formava a joves de tot el país per a que es convertissin en facilitadors i facilitadores de la creativitat i innovació en les seves respectives comunitats d'origen. El projecte Nahual va néixer a partir d'EFSI amb la voluntat de difondre el mètode i les experiències tant a Guatemala com a fora, creant sinergies d'aprenentatge mutu. En aquest documental parlarem amb persones que ens expliquen la seva experiència tant amb EFSI com amb el projecte Nahual a Catalunya. La paraula que més bé el defineix és metamorfosi. La metamorfosi d'unes persones que passen d'un estat a un altre a partir d'una formació. Per mi la EFSI va ser un abans i un després, era superjove quan estava allà i vaig portar tot el coneixement aquí, conjuntament amb els meus companys i companyes, l'hem fet créixer. I un dels projectes que té tota l'ànima de la EFSI és el projecte Nahual. És aquesta experiència que provoca aquestes històries transformadores, aquestes històries d'èxit, d'aquests joves, d'aquests nois i noies entre els que em considero pertanyent, entre els que vaig compartir, que érem de la mateixa generació, i aquestes persones han anat desenvolupant les seves carreres, han anat creixent, han anat liderant, han anat sent puntals claus en el seu país. I en el projecte Nahual el que fem és que aquestes persones ens visitin, vinguin a Catalunya 3 mesos aproximadament i puguin fer el retorn de tot allò que la EFSI va promoure i de tot el seu expertise, la seva experiència al llarg dels anys. Tenían una capacidad de trabajo inmensa, una capacidad no solo de creatividad, sino también de organización, de pensamiento, de reflexión, que a mí me hizo ver que florecían. Yo les pedí que hiciéramos en la pizarra una lluvia de ideas sobre lo que ellos habían aprendido, experimentado en sus prácticas en las comunidades sobre el hecho de trabajar en equipo. Ya estaban trabajando en equipo en las comunidades con proyectos derivados en la escuela de la EFSI. Y de pronto uno era un chico, me parece que de Sololá, pero no estoy segura, pide la palabra y se echa a llorar. Y dice: fíjate, Charo, todo lo que hemos puesto en la pizarra sobre trabajo en equipo, y además esto que hemos puesto no nos lo has dicho tú nos has preguntado y te hemos dicho lo que nosotros experimentamos día a día trabajando en equipo. Y yo todavía hoy me da miedo decirle a mis compañeros que no sé algo, aunque sé que si digo que no sé algo, mis compañeros y mis compañeras me van a ayudar, pero todavía tengo miedo a manifestar mi debilidad. Me siguió cambiando la vida el hecho de saber que nadie lo ignoramos todo y nadie lo sabemos todo. Es decir, que esos chicos y chicas, en cuanto en vez de contarles las cosas, les preguntaban, toda la sabiduría la tenían dentro, y solo necesitaban el espacio para poderlo desarrollar. Yo creo que no soy capaz de definir la EFSI con una palabra. Yo tendré que decir un poco más. La EFSI es un sueño hecho realidad que abrió camino para la justicia social, para el bien común, para la felicidad pública y por lo tanto es un gran ejemplo de ciudadanía creativa real, ¿no? Entonces, además de real, sostenida en el tiempo.
y por eso es tan especial, ¿no? Y mi deseo es una larga vida a todos estos proyectos que nacieron de la EFSI, que siguen vivos, y a todos los que pueden todavía nacer. Larga vida a todas las reflexiones, a todas las vidas impactadas y a todas las historias que podrán ser contadas desde un lugar de transformación y cambio social para mejor, ¿no? Larga vida al sueño EFSI, a sus hijitos, a sus frutos y a todo lo que pueda surgir de aquí en adelante. Y gracias por haber permitido que yo participara de eso. Bé, a veure, cada any quan veus la gent que arriba a Girona, que participen en els centres cívics i la gent de Girona i els professionals coneixen gent de Guatemala que els hi aporten coneixements que ells potser no tenen o així, i la gent de Guatemala aprèn coneixements que pugui haver aquí, per mi això és l'èxit del projecte, realment, no? Aquest intercanvi, aquest intercanvi de coneixement i d'experiències, no? Jo crec que el fruit és cada any, quan el mes de setembre arriben aquí, és com un petit èxit d'allò que aquella tarda, després de fer el cafè, vam començar a dissenyar amb la Raquel. L'Ajuntament de Girona està vinculat al projecte Nahual des de dues vessants, una des de la unitat de cooperació que subvenciona part del projecte de la que es fa a Guatemala i part del projecte que es fa aquí a Catalunya, i des de la xarxa de centres cívics rebent els facilitadors de l'escola amb la intenció de vincular-los i que tinguin una experiència d'intercanvi amb entitats, projectes i serveis municipals de la ciutat de Girona. Aquesta idea ens ajuda en dues direccions, una en la vessant d'intercanvi de coneixements, intercanvi d'experiències, i l'altra, que per mi, amb els anys que porto, és una de les que té més valor, amb la riquesa d'intercanvi personal i coneixences amb gent de l'altra punta del planeta que venen a portar-nos un grapat d'idees, perspectives i conceptes diferents dels que fem servir habitualment aquí. Experiencia. Es muy difícil resumirlo en una sola palabra, pero creo que esta abarca todo lo que eso conlleva. Tienes la oportunidad de conocer y verte a ti mismo en otro lugar, salir de tu zona de confort, como diríamos en la escuela de formación. Darte la oportunidad de estar en presente, en primera persona, y ser parte de ese motor de cambio para crear nuevas oportunidades, no solo para ti, que creo que cada Nahual se las lleva en sí, sino que también para las personas que están alrededor. Algo que yo veo que tenga un final. Al contrario, considero que se deberían de abrir más caminos, más oportunidades para que siga habiendo ese proceso de intercambio que haga que se limiten las diferencias, que se borren todas las dificultades que tenemos a través de entender nuestra propia cultura y la de los otros, y entender que somos personas y que esas personas tienen un sentido y que podemos construir juntos. El grup de dones d'arreu del món es va fundar el 2008, és a dir, ja fa uns quants anys, i des del 2009 hem participat en el projecte Nahual. I el nostre grup es va fundar a partir d'uns tallers de cuines d'un centre cívic que entre les que cuinaven i les que hi anàvem a participar vam dir, ostres, seria molt interessant anar-nos trobant més sovint i poder fer alguna cosa, i a partir d'aquí va sorgir el grup de dones d'arreu del món. Al principi hi havia servei social, que les noies que arribaven noves al barri els hi presentaven el nostre grup i les que els interessava es quedaven. I així el grup va anar creixent i vam anar passant de fer cuines així d'arreu del món a fer manualitats. Després amb les Nahuals també compartíem aquest espai, i la veritat és que cada una d'elles, o cada un, perquè també hi ha hagut nois, ens han aportat coses diferents. En la primera reunió de cada any diem, a veure, nosaltres us podem oferir això, i ells ens diuen, però nosaltres això, i llavors ja anem quedant
i ells ens ensenyen, la veritat és que coses molt i molt variades. Hem cosit, hem cuinat, hem fet tallers varis, hem fet també tallers de risoteràpia i bueno, hem fet moltíssimes coses. Ens han ensenyat a abraçar-nos més. Sí. Se hace un intercambio profesional donde nosotros traemos algunas herramientas que nos enseñaron para la creatividad e innovación. Se imparten talleres de equidad, igualdad de género, en materia de derechos humanos, en creatividad e innovación. Se ofrece un servicio por parte de la Fundación Utopía para las personas que ya conocen el proyecto, puedan acceder. Entonces ya ellos, de acuerdo al perfil que nosotras las nahuales tenemos, de lo que nos gusta hacer y en lo que hemos incidido en nuestro país, nos piden actividades relacionadas a las mismas y en esas partes de las actividades hay sensibilización e intercambio de ideas. Nahual te libra de las ataduras, te enseña las técnicas, te enseña la realidad y tú abres la mente, tienes conciencia de lo que vives y te empeñas en salir adelante. Y por eso es que invito a los que están con esa idea de llegar a Nahual, pues es algo muy increíble y te libra de las ataduras. Una experiencia muy positiva a nivel personal. Yo uno de los recuerdos que más tengo es a nivel psicológico, cuando Charo nos hacía reencontrarnos con una persona que no estuviera dentro de nuestro entorno. Y para mí fue escribir una carta a un ser querido que ya no estaba. Mucha superación personal como también en el ámbito en la cual convivo, ¿verdad? Y sería superación personal. Lo hice porque dentro de las bases de la beca Nahual establecía que quien se postulara podía tener una experiencia de intercambio de conocimientos, interactuar con otras culturas y poder también, al regresar de esta experiencia, utilizar esos conocimientos a favor de las poblaciones más necesitadas y sobre todo pues apoyar en el desarrollo de las comunidades. Pues el proyecto en el que actualmente trabajo, que se llama Infancia en Riesgo, Prevención de la Malnutrición en Totonicapán, inicia en el 2016 y esto como una respuesta al combate a la desnutrición crónica, y también debo reconocer que este proyecto fue generado por otra ex becada EFSI. En mi retorno a Guatemala se empezó a generar la idea de poder tener una EFSI. ¿Con características distintas? Sí. Una EFSI adaptada a las necesidades de las mujeres indígenas. Y ahí fue donde el año 2014 surge el proyecto de EFSI Mujeres Emprendedoras Nahualá. Un proyecto enfocado a liderar, a poder capacitar a las mujeres indígenas de Nahualá para que a través de la creatividad y la innovación puedan ellas cambiar su realidad. Podamos reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza en la comunidad y a la vez empezar a ayudarlas a ganar espacios de decisión. La EFSI pues es que las mujeres sean más creativas, innovadoras, que no tienen que estar en un mismo entorno, sino que ellas tienen que explorar nuevas cosas para que ellas tengan algo nuevo ahí, pues les ayuda también a tener ingresos. Por ejemplo, allá pues hay varios grupos de mujeres que han salido de EFSI, tal vez ahora ya llevan como 13 promociones de mujeres, pues alrededor de 350 mujeres que ya han salido en EFSI Nahualá, pues cada mujer ha tenido su evolución ahí, porque ya no es la misma, sino que la mujer cambia. Espero que la juventud se atreva a soñar, a luchar por sus sueños, a conseguirlos y darnos cuenta que desde los espacios donde estamos, desde las comunidades donde nos encontramos, podemos contribuir mucho al desarrollo de nuestro país. Això ha estat un petit recull de les diverses accions que genera el projecte EFSI i Nahual en la vida de les persones.
Moltes gràcies a totes les persones que han participat d'aquesta peça audiovisual i també a tu, que ens has acompanyat en aquest recorregut.